Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches. Feliz inicio de semana. Espero se encuentren muy bien esta noche. Yo soy Diana Ramírez, la conductora de esta serie de conferencias y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este programa Pregunte al experto que es presentado por nuestra organización Comunidad y Herencia Cultural. Pues ya comenzamos las celebraciones de fin de año y de hecho la semana pasada celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos y con ello se vienen muchas fiestas, muchas reuniones familiares en donde habrá bastante comida, bebidas y también dulces o postres muy ricos, pero muy altos en azúcar. Así que es esencial de que nos cuidemos nuestra nutrición en estas fechas, sobre todo si usted es diabético, prediabético, tiene sobrepeso o a lo mejor y tiene algún familiar que padece de la diabetes, entonces usted es propenso. Así que si usted se identifica con alguna de estas categorías, le pido que escuche con mucha atención esta charla que tenemos presentada para todos ustedes, porque les va a permitir a controlar su diabetes de la mejor manera y poder disfrutar de estas fiestas navideñas. Así que les tenemos hoy la gran fortuna de tener a un especialista de la diabetes, la endocrinóloga Paola Portillo Sánchez. La doctora Portillo cursó la especialidad en endocrinología en el 2018 y dará una introducción al tema de la diabetes y también otros temas relacionados. Posteriormente, como ya saben, la dinámica de estas conferencias, abriremos un espacio de diálogo al final de la presentación en donde ustedes podrán tener la oportunidad de aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto al tema de la diabetes. Así que pueden empezar a escribir sus preguntas, sus dudas en el chat de Zoom y las atenderemos en la brevedad posible. Las finalidades de esta conferencia son exclusivamente educativas e informativas. No fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Ahora sí, bienvenida, doctora Portillo. Muy buenas noches. Es un placer tenerla en esta charla. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Diana, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado la invitación y podemos empezar cuando usted indique la presentación. Claro que sí. Encantada. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a la audiencia. Fue un tema que me pareció fenomenal. Ahora prepararnos a tiempo y anticipar un poquito. Ahora, como viene las fiestas decembrinas y que bien mencionaba Diana, ya pasamos una de ellas aquí en Estados Unidos, el famoso Thanksgiving, pero como latinos vienen más. Y es parte de nuestra cultura y creo que el prepararnos o tratar de tener más preparación en cuestión alimenticia o qué hacer al respecto, nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, preparamos una pequeña presentación que, como bien mencionaba Diana, esto es probablemente una orientación, pero sí les vamos a pedir también que siempre que tengan alguna duda específica, por favor, acudan a su médico o a sus profesionales de salud. Pero esto es una pequeña sugerencia de cuestiones que podríamos realizar al respecto. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación. Y bueno, al final vamos a resolver la parte de dudas. Permítanme un segundo. Ok. Muy bien. Entonces, diabetes mellitus y las fiestas decembrinas, que también aquí vamos a integrar a prediabetes, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, decisiones alimenticias que tomar. Entonces, mi nombre es Paola Portillo Sánchez, yo soy médico internista y endocrinóloga. Esto ya lo hemos comentado en sesiones previas, pero siempre recordarlo y siempre como enfatizar el detalle. ¿Qué es diabetes? Pues es una condición médica en la cual está caracterizada por un aumento de azúcar, la cual llamamos glucosa en la sangre, y se asocia con una disminución de insulina o la acción de insulina. ¿Cuáles son los síntomas? Que hay un aumento de orina, aumento de sed, aumento en la cantidad de hambre y pérdida de peso en los casos donde es un poquito más drástico.
Hay dos tipos de diabetes. La 1 es donde suele necesitarse insulina, la 2 es la más común. Y prácticamente nada más mencionar que también puede haber diabetes durante el embarazo. Solo recordar este detalle importante. Diabetes, el problema no solamente es la glucosa, hay que también estar pensando en colesterol, en cuestiones de sobrepeso, en cuestiones de obesidad, inflamación crónica. Entonces, por eso vamos a tratar de abarcar lo más posible en cuestión de hábitos, no solo concentrarnos en la cantidad de azúcar de los alimentos. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante y considero que es cardinal en nuestra cultura latina? Somos de diferentes países, pero hay algo muy común entre nosotros. Culturalmente nuestras reuniones siempre están asociadas con alimentos. Cumpleaños, bueno, los que celebran posadas, Adviento, Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre se caracterizan, y especialmente en esta época que empieza a ser un poco más de frío, se caracteriza por alimentos de diferentes características, con un poquito más de grasa, con un poco más de azúcar. Varía, pero esto es donde vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? ¿Por qué son importantes también y no saltárnoslas? Porque es un momento muy importante para socializar y hacer nuestros bonds o nuestros enlaces familiares, de amigos, etcétera. También es un momento que finalmente tenemos oportunidad de realizar viajes, ya sea para visitar a nuestra familia, o estar de vacaciones. Y como mencionaba yo, pues son comidas un poco más abundantes y hay diversidad en los tipos de alimento, pero suelen ser más condensadas en grasa y en azúcar. Entonces, la idea es poner unos ejemplos de qué haríamos nosotros, cuáles son los escenarios que pasan en el día a día y cuál podría ser una de las opciones más adecuadas para el organismo. Ojo, no significa que ninguna de las opciones sea correcta o incorrecta, sino es qué es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, imaginemos que nos invitan a una posada, como decimos los mexicanos, a las 8:30 de la noche. No sabemos qué va a haber de menú y nos dicen, lleva algo de botana, algo de entrada, tráete algo de comida, y nosotros tenemos la costumbre de cenar en la casa a las 6:30. Entonces, ¿qué escenarios nos encontramos? 1, no ceno nada en esa fiesta porque no sé lo que me ofrecerán, entonces mejor como antes y ceno en mi casa. Tomar en cuenta que estamos de vacaciones, que estamos de break y es un momento en el que las calorías no cuentan, o comemos un snack antes de la comida, o sea, antes de esta cena. Entonces, aquí son escenarios que podrían llegar a pasar. Entonces, nosotros aquí, podríamos decir que una de las recomendaciones que nos permite como apegarnos mejor a nuestro control de glucosa es tratar de mantener nuestros horarios. Ojo, flexibilidad, pero siempre con protección. Nosotros, por ejemplo, en el escenario que estábamos mencionando, si se prolonga la hora, algo de cenar, comamos un snack. No llegamos con tanta hambre, comemos un snack y mantenemos nuestra glucosa bien. Y a la vez también exponemos nuestro paladar a nuevos gustos, ¿ok? Compartimos este momento. Esto es especialmente en los pacientes con insulina, no dejar pasar mucho tiempo que no estemos tomando alimentos. Y si no estamos seguros de qué van a ofrecer, siempre aquí aprovechar y nosotros preparar un platillo que nosotros hagamos que contenga vegetales o alguna proteína cocinada o algún alimento cocinado de una manera más saludable para que así puedas consumir eso y si quieres consumir lo otro en porciones más pequeñas. Ahora, los postres, como bien mencionaba Diana al inicio, ¿son malos? Creo que en este caso nosotros tenemos que evitar los juicios morales. Los juicios morales, bueno, malo, solamente nos genera como más ansiedad. Entonces, es mejor concentrarnos en la calidad del alimento. Este alimento me cae bien, este alimento me hace daño, este alimento es bueno para mi salud, en el sentido más de no evitar etiquetar las comidas, porque más vamos a generar como este deseo de consumirlo. Entonces, una de las recomendaciones es que si llegamos a consumirlo,
tratar de compartirlo y tratar de usar porciones pequeñas. Ojo, también hay selección de postres a postres. Como menciona la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, pone ejemplos de el pie de calabaza versus el pecan pie, ¿verdad? Ahí pues hay preferencia más un poquito por el de calabaza, aunque todo está en cómo se prepare, pero sí estar consciente de tener una idea de los ingredientes. La calidad de lo que comemos importa. ¿Cuántas veces hemos oído que preferimos mejor, o sea, que existen situaciones en las que preferimos mejor no comer con tal de comer un postre y estamos ahí enfocándonos más bien en las calorías que en la calidad del alimento? Ahí siempre trataré de apoyar la idea de comer comida como traer un postre. Y si es un postre, que lo compartamos. Lo que les digo a los pacientes a veces es ponerlo en el centro y a cucharitas, ¿verdad? Otra cuestión importante es cómo podemos consumir carbohidratos de una manera un poquito más sana en este tiempo y a posteriori, pero en este momento así concentrarnos un poco más, podemos aumentar el consumo de fibra. Cuando aumentamos el consumo de fibra, la absorción de los nutrientes es un poco más lenta, entonces los picos son diferentes. ¿Cuáles alimentos tienen fibra elevada? Frutas, leguminosas, vegetales. Vamos a tratar de evitar comida procesada o harinas refinadas, pastas, pan blanco, cereales de caja con azúcar y cambiar estas versiones por cosas integrales, ¿verdad? Lo que mencionaba ya también de que hay otras versiones un poco más saludables de los postres. Ahora vamos a introducir un término un poco más novedoso que se llama crononutrición. Cronos, como su nombre lo indica, es tiempo y nutrición, la alimentación. Entonces, cómo la adaptación de cómo comemos de acuerdo a los tiempos ha sido un tema importante. Entonces, se ha visto que nosotros cuando modificamos lo que le llamamos macronutrientes, que es carbohidrato, proteína y grasa, cuando modificamos el orden en el cual lo consumimos, puede tener efecto en la glucosa después de las comidas, sobre todo. Entonces, sí, el orden es importante y lo que se recomienda es que nosotros consumamos primero los vegetales, después la proteína y al final el carbohidrato. La idea también es que nos expongamos a todos los grupos en su respectiva proporción. Entonces, este concepto de crononutrición sobre todo viene muy enlazado en que todos tenemos un patrón para descansar, es decir, al momento de la noche y para despertar. Y esto está guiado por una serie de hormonas. Esto se le llama el ciclo circadiano, entre los cuales en este siglo ha sido muy famoso este famoso cortisol, que es una hormona que tiene que ver con el estado de alerta. Entonces, cuando nosotros fluctuamos, no dormimos correctamente, cambiamos este patrón, sí tiene un efecto sobre la resistencia a la insulina y eventualmente en algunos pacientes sobre la carga de glucosa. Consideremos que puede haber estrés unido a un patrón genético, que sí tenemos los latinos, una predisposición genética, disrupción en el sueño, y ahí podemos tener algunas alteraciones también de glucosa. Entonces, tratar de no tener tantas alteraciones en nuestro sueño. Obviamente, adaptarnos, ¿verdad? Esta idea de flexibilidad es muy importante. ¿Qué pasa si mi trabajo es nocturno? Vamos a tratar de adaptarlo, ¿ok? Entonces, ya comenzando con otro ejemplo es, ¿qué pasa si yo voy a una cena que tiene múltiples tiempos? Estas famosas cenas que duran 4, 5, 6, 7 horas y que tienen un elevado consumo de calorías, o sea, que son ricas en carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Me salto una comida del día? ¿Solo como fruta durante el día? Entonces, aquí la clave o de lo que más recomendamos es tratar de mantener un balance, ¿ok? No esta idea de saltarnos los alimentos o solo comer un tipo muy bajito en calorías de un alimento, desgraciadamente va a tener un efecto rebote. Todos los cuerpos son diferentes, pero a grosso modo, y la recomendación es, mientras más balance, mejor, porque también nuestras porciones a la hora de cenar no van a ser tan grandes. Entonces, un poquito más para como que el resumen de la parte la imagen que centraliza esta parte de crononutrición es
cuidar nuestro sueño es indispensable. La falta de sueño puede modificar hormonas, entre ellas, una de ellas es lo que es la grelina, la cual tiene que ver con lo que es satisfacción y disminuye la parte de apetito, y la leptina, que tiene que ver con la parte de satisfacción. Entonces, satisfacción a la hora de que ya comí, ya me siento lleno, un desbalance, entonces nos puede generar que nosotros de manera orgánica o nuestro mismo cuerpo nos esté pidiendo más comida. ¿Qué hay de saltarse las comidas? Se recomienda evitar la idea de guardar esas calorías. O sea, me voy a saltar esta comida para que sí me pueda comer todo lo que yo quiera en la cena. Probablemente aquí lo que menciona es que puede generar mayor cantidad de hambre. Y como mencionaba, pues activamos una serie de hormonas que tienen que ver con saciedad y es más difícil controlar nuestras porciones. Entonces, si nosotros nos dan la oportunidad, el host nos dice, bueno, pues podemos planear la cena. Una de las sugerencias que podríamos realizar es ponerla en buffet, o si nosotros vamos a ser los anfitriones, poner buffet. ¿Por qué? Porque nos permite tener diversidad de tipos de alimentos y ahí nosotros seleccionamos nuestras propias porciones en lugar de algo que ya está predefinido. Otra actitud que cuando estamos comiendo, generalmente por el ritmo, tratamos de comerlo lo más rápido posible, pero que nos ayuda mucho, es cuando nosotros comemos un poco más lento. Cuando comemos más lento, le damos oportunidad a que nuestro estómago le diga a cerebro, estoy llenándome, hora de bajarme, ¿ok? Por eso es importante el comer lento. Entonces, bueno, aquí puse una diversidad del lado izquierdo, muy típico americano, y del lado derecho, tradicional mexicano, los tamalitos, ¿verdad? En cuanto a la cocción de los alimentos, las preparaciones, vamos a tratar de preferir lo que esté cocido, lo que esté a la parrilla. Ahora que tenemos esta tecnología del air fryer, pues que no estamos utilizando grasa. Entonces también es otra presentación que podríamos realizar. Horneado también. Tratar de evitar los aderezos. A veces tenemos circunstancias en las que decimos, pero me comí un bol de ensalada. Sí, pero ¿cuánto aderezo le pusimos? Y el aderezo es muy rico en calorías, entonces prestar atención a ello. Cosas que tienen crema, mantequilla, que sí, en algunos casos da un sabor diferente, pero que desgraciadamente sí no aporta mucho volumen y sí aporta muchas calorías y no necesariamente calidad. Bebidas. Este es otro gran tema y muy importante en nuestras fiestas de diciembre. Vamos a las dividí en el tema de no alcohólicas y alcohólicas o con consumo de alcohol. Las no alcohólicas, lo que vamos a tratar sobre todo es evitar bebidas que tengan azúcares refinados. Vamos a leer etiquetas, vamos a tratar de cuidar esta parte de lectura de etiquetas. ¿Cómo sabemos cuántas calorías, más que nada, a expensas de azúcar, o si tiene azúcar o no una bebida? Bueno, de acuerdo a los criterios, los lineamientos de cada país, pero en Estados Unidos la FDA es quien tiene de manera mandatoria que los alimentos tengan esta etiqueta donde dice A y B. Y si se fijan, ahí vienen lo que mencionaba yo de los macronutrientes, la parte de grasa, la parte de colesterol, sodio, proteína. Y cuando dice carbohidratos, nosotros vamos a identificarlo como azúcares añadidos. Cuando dice azúcares añadidos, es la cantidad de azúcar que le están poniendo en sus diferentes presentaciones. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Observar también otro detalle, y por eso ponía el A y el B, porque en algunas ocasiones vemos, nada más vemos la etiqueta y decimos, pues solamente tiene 3 gramos, perfecto. Y cuando vemos es la porción y es 1/8, ¿ok? O es una cucharadita, o es medio vaso, o es el vaso entero. Entonces, tratar de identificar cuánto es una porción de lo que vamos a tomar. Aquí está esta imagen que me hizo pensar en que una imagen vale más que 1000 palabras. Muy claro ver aproximadamente cuántas cucharaditas de azúcar tienen cada bebida y cómo en ocasiones estamos acostumbrados a darle un traguito y estamos tomando una gran cantidad de azúcar,
Recordar que los picos de azúcar hacen un esfuerzo sobre el páncreas y si mencionábamos que el diabetes es esta situación en la cual nuestro cuerpo se le dificulta el utilizar el azúcar que tenemos de nuestro organismo, le agregamos azúcar, pues va a costar mucho trabajo y vamos a traer niveles elevados de glucosa, ¿ok? Entonces, esta imagen también, ojo, la tomamos de un sitio de educación para niños, porque tenemos esta idea que los niños también pueden tomar azúcar a libre demanda y ya tenemos que empezar con esta concientización. Adultos, niños con diabetes, sin diabetes, todos igual. Ahora, el alcohol. El alcohol es un tema también importante. ¿Por qué es importante? Porque las bebidas en alcohol son muy altas en calorías, a grosso modo, depende unas, otras son diferentes, pero también tienen tres tipos de carbohidrato. Uno es la base de la bebida, por ejemplo, la uva, en el vino, cebada, arroz, etc. El alcohol que lo forma, el alcohol que lo genera, que ahí sí son los porcentajes, varían mucho. Y si lo estamos mezclando con con algún cóctel, alguna soda, ahora que está tan de moda los cócteles y la mixología, pues casi siempre viene algún jarabito o viene alguna soda con azúcar, entonces estar al pendiente. Y siempre es importante preguntar al personal de salud si nuestros medicamentos no tienen alguna contraindicación con el consumo de alcohol. Entonces, la recomendación del alcohol preferentemente es evitarlo, pero si lo vamos a consumir, beberlo con moderación. Por eso los invito a que siempre tratemos de conocer y saber cuánto es una porción de la bebida que vamos a consumir. Obviamente haré aquí mi aviso de salud crónica, ¿verdad? Que es el consumo crónico de alcohol no está muy recomendado debido a que hay más predisposición a hígado graso, a descontrol de glucosa y ahora que hacemos mucha más campaña para la protección de nuestras neuronas, entonces la clave es la moderación. En cuanto al ejercicio, el ejercicio es otra herramienta que podemos emplear en estas fiestas. Algunos de nosotros afortunadamente vamos a contar con un periodo de tener un poco más de tiempo para relajarnos, estar en casa, aprovechar este tiempo para descansar, pero también movernos. Es muy importante. ¿Por qué nos sirve hacer ejercicio? ¿Cuál es el mejor ejercicio que tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo de ejercicio idealmente debería de hacer? Entonces, ejercicio es un momento que se dedica para hacer, es como una pausa en la cual vamos a dedicarnos a nuestra salud física y mental. ¿Por qué mental? Porque vamos a hacer una pausa y solo como concentrarnos en que ese es un momento sagrado para nosotros y nuestra salud, ¿ok? Aquí me gustaría enfatizar en que no hay un ejercicio el óptimo, el mejor. El que más nos gusta y que no nos genere molestia va a ser el ideal para nosotros. ¿Por qué? Porque al final nos va a generar más apego. Voy a empezar a hacer un hábito, que esa es la clave. Cuando no tenemos el hábito del ejercicio, empezar con lo que más nos gusta. ¿Ok? Una vez que ya se forma el hábito, entonces trabajamos ya con una parte más de diseño. Y la clave del ejercicio, lo que más queremos con el ejercicio es cuidar, como mencionábamos, la salud física y mental. Y a nivel físico, uno de los beneficios más importantes es generar músculo. El músculo es una herramienta que también nos va a ayudar a absorber la glucosa y consumir la glucosa. Entonces, y que también es una parte muy importante de nuestro metabolismo. Aquí hay que reconocer que, digamos que las actividades de cada persona son bien diferentes, entonces hay diferentes de tener movimiento muscular, de repente nos hablan, por ejemplo, amas de casa, personas que trabajan en construcción, personas que están en fábricas, personas que están sentadas. Tomar en cuenta todos estos aspectos, o sea, hacer una trilogía entre el ejercicio, que es el momento que yo me dedico a mí, y por eso los separo porque como bien mencionaba, es un momento también para nuestra mente, nuestro transporte activo, o sea, cómo llego yo al lugar a donde trabajo, al supermercado, camino, uso bicicleta y en la casa.
tengo 5 niños, 3 niños, estoy arriba, abajo, también es actividad, pero queremos tener un balance de estas 3 actividades físicas, ¿ok? Entonces, por eso la separé como ejercicio cuando lo hacemos con la idea de una mejoría de salud o condición corporal. Entonces, la idea es que nosotros, todos los adultos, y que les pasemos esta información a nuestros adolescentes y niños, es ser menos sedentarios. Tratemos de trabajar un poquito flexibilidad y balance, unas 2 o 3 veces a la semana. Lo que recomienda eventualmente la Asociación Americana de Diabetes es que hagamos por lo menos 150 minutos a la semana. Vamos a hacerlo paulatinamente. Si no tenemos el hábito, con que empecemos. Empezar es la clave, 10, 15 minutos y paulatinamente lo vamos incrementando. No queramos hacer todo el ejercicio inmediatamente, ¿ok? Si es posible, siempre recomendamos acercarse a una especialista en nutrición. La verdad es que son nuestra mano derecha o una persona certificada en educación de diabetes, que afortunadamente hay bastantes aquí en Estados Unidos. Y esperamos que haya más certificaciones a lo largo de Latinoamérica, pero nutrición es una de las carreras que sí tenemos muy abundantes. Acercarnos con ella porque nos van a dar una decisión más individualizada en cuanto a nuestros gustos, cultura, horarios, facilidad y preparación de alimentos. Bueno, ¿y qué pasa si fue fecha de Navidad y estaban muy riquísimos los tamales y me pasé? Es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante nosotros no juzgarnos como seres humanos. Recuerden que lo que mencionaba yo, evitar las cargas morales. Hay bastantes cosas que tenemos que pensar como para todavía agregarnos más. Entonces, aquí es muy importante y estos son escenarios que todos nos hemos expuesto o sea, hemos visto familiares o amigos que se exponen a ello. ¿Qué pasa si me comí esos tamalitos y había buñuelos, etcétera, etcétera? Ayuno al día siguiente, solo como fruta y verduras. Me juzgo, o sea, qué mal me porté porque comí eso. Hago mucho ejercicio al día siguiente. La clave es, creo en lo personal, que no, ¿ok? O sea, número 1 es no juzgarnos, entendernos, disfrutamos ese momento, ok, vamos a tratar de evitarlo y esa es la idea, tratar de evitarlo, pero si llega a pasar, no darnos el latigazo y castigarnos, ¿verdad? Vamos a empezar con balance. Mientras más balance, mejor se mantienen nuestras glucosas. Mientras menos hagamos que nuestro metabolismo vaya arriba abajo, no hay unos extremos, no la parte restrictiva, no, digamos que al día siguiente volvemos a empezar. En México, y la audiencia de los mexicanos no me dejará mentir, mencionamos que existe el puente Guadalupe Reyes, del inicio de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes. Entonces, esto sí es una cuestión que diría yo, evitar el puente Guadalupe Reyes y cambiarlo al día siguiente, ¿ok? Comí la rosca de Reyes, perfecto, al día siguiente empezamos otra vez, ¿ok? Claro, vamos a tratar de evitar estas situaciones con todas las otras herramientas que mencionamos, pero no castigarnos. Solamente para repasar lo que siempre hemos platicado, cómo se hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, se hace con una prueba de laboratorio, con azúcar, glucosa, los niveles de glucosa, o si su médico o PA o enfermera considera, se solicita una glucosa de 2 horas, solamente en ciertos casos, o la glucosilada. Se requieren 2 laboratorios para tenerla normal. Y prediabetes es prácticamente nada más los mismos laboratorios, pero los encontramos en un rango mucho más bajo, de 100 a 125 en ayuno y de 140 a 199. Ojo, la glucosa que estoy diciendo en ayuno es en laboratorio, no es en dedo. La de dedo no nos sirve para diagnosticar, no está avalada para diagnóstico. ¿Ok? Y aquí lo que mencionaba Diana al principio, ¿quiénes tienen más predisposición? Familiares de primer grado con diabetes, nosotros los latinos o etnias que tengan alto riesgo.
antecedente de alguna situación cardiovascular, hipertensión, cambios en los lípidos, que tengan colesterol bueno bajo o triglicéridos elevados, antecedente ovario poliquístico o esta situación que está el cuellito un poquito oscuro que se llama acantosis nigricans. Y esto, bueno, nada más es qué hacemos posteriormente. Recomendaciones generales, cuidar no solo de nuestro peso, sino también cuidar de nuestra circunferencia y nuestro porcentaje de grasa corporal. Realizar los laboratorios para ver nuestras cifras, conocer nuestros números, ¿ok? La clave es evitar complicaciones y mantener una buena calidad de vida. Como mencionábamos, que complicaciones son las que más se presentan en diabetes y que, ojo, no se presentan prácticamente de manera crónica con la exposición de azúcar en estos órganos, que viene siendo problema de riñón, problemas de visión, la neuropatía o la alteración en los nervios, la enfermedad cardiovascular, pero también tenemos otras situaciones como la apnea del sueño, el ronquido en el cual hay pausas durante la respiración y el famosísimo hígado graso. Esto nada más es una imagen que presenta la Asociación Americana de Diabetes para decir cómo tenemos que tomar la decisión de qué tan estrictos es. No es para todos lo mismo, hay que tomar en cuenta muchos aspectos del paciente y esto lo toman la decisión con su médico tratante. Me gusta mucho esta analogía que utiliza la Asociación Inglesa de Salud, que es track, básicamente es mantener nuestras medicinas, tratar de mantener un peso estable, mantenernos activos, cuidar nuestra presión arterial, los valores de colesterol y dejar de fumar, que también suele pasar en estas fechas decembrinas. Entonces, bueno, nada más estas son las son las metas que consideramos como control en dedo, que le llamamos la glucosa antes de comer, de 80 a 130, y la hemoglobina glucosilada en menos de 7, pero cada persona tiene su nivel, por eso mostré esa gráfica. Esto es muy importante, quiero hacer énfasis en que esto tenemos que hacer una concientización de que ya puede haber efectos de diabetes desde el embarazo, entonces desde un efecto transgeneracional. Por eso nuestro mensaje el día de hoy es que esto no sea solo para diabéticos, prediabéticos, personas con obesidad, es para todos, ¿ok? Que todos tengamos esta concientización de cuidarnos. Y bueno, para no terminar nuestra famosísima introducción con esta enfermedad que se ha venido con nosotros desde el 2020, diabetes y COVID, volver a mencionar que sí se ha descrito algunos casos de diabetes posterior a COVID. Es una entidad que se describe en algunas personas que ya tenían algo de factores de riesgo, como aumento de peso, sedentarismo, también algo de una situación en el estado mental de tendencia a no tener deseos de mejorar la calidad la calidad física. Entonces, cambios en el estilo de vida y se hace un balance también con resistencia a la insulina y más vías de inflamación. Entonces, esto puede predisponer a que algunas personas que se encontraban en riesgo de prediabetes puedan generar diabetes, aunque no es a todas las personas, no significa medio COVID es igual a me va a dar diabetes. Para nada, nada más mencionamos que aumentan los factores de riesgo, ¿ok? Y bueno, como bien han visto, los casos de COVID y de influenza pues van un poquito a la alza, entonces es un momento importante para que nosotros hagamos esta difusión de estar al pendiente de los síntomas respiratorios. Los esquemas de vacunación, tratar de mantenerlos lo más óptimo posible, estos esquemas completos de flu, de COVID, de acuerdo a cada persona, seguir utilizando el uso de cubrebocas y el lavado de manos continuo. Y ojo, no acudir a reuniones o viajes si uno presenta fiebre o síntomas respiratorios. Recuerden que no solamente es por nosotros, es también por los demás, es por todos. Cuidándonos nosotros, también cuidamos de los demás.
Como conclusión de la plática, pues podemos disfrutar de las fiestas decembrinas, ¿ok? Nada más creo que la idea es dar algunas herramientas, algunas sugerencias para que esto nos apoye y tengamos un mejor control de diabetes, que trabajemos con nuestros hábitos, nutrición, ejercicio, sueño. Esto es indispensable. Evitar restricción, ir más hacia balance. Y bueno, trabajar con nuestro equipo de salud para situaciones más específicas. Aquí una fotografía de hermoso San Miguel Allende, deseándoles felices fiestas. Y ahora sí, abierta para todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Portillo. En verdad le agradezco bastante que se haya tomado el tiempo de hablar sobre este tema con tan detalladamente, porque desgraciadamente tiene mucha prevalencia, como usted lo mencionó, en la comunidad latina. Y yo también, ¿no? Me pongo en el lugar de las personas que son diabéticas y prediabéticos. Llega esta temporada y sufren mucho porque no saben qué comer, no saben cómo encontrar ese balance. Entonces, pues sí, es algo muy triste que sea la primer causa, una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos y también México y otros países de Latinoamérica, pero ojalá y esta charla anime a aquellas personas a cambiar un poco sus hábitos alimenticios. Y doctora Portillo, ¿podríamos compartir su información de contacto para Claro que aquellas sí. personas que tengan alguna duda? Claro que sí, encantada. Les pasé mi correo institucional del Tecnológico Monterrey y también está mi información del consultorio en el Hospital Zambrano en Monterrey. Sí, ya está en el chat, pero me parece esa información. Correcto, Ah, sí. Alejandro nos hizo el favor de poner el correo electrónico y también el perfecto, número pues encantada. telefónico del Claro que consultorio en sí, Monterrey. encantada. Muchísimas gracias. Y aquí sería, de hecho, la información de contacto quedó pendiente desde la conferencia pasada, pero quisimos compartirlo con ustedes en esta charla. Em, ok. Aquí algunas preguntas. Estoy checando las preguntas. Si existe, aquí hay una. Dice, buenas noches, gracias por la presentación, excelente presentación. Doctora, la diabetes, a diferencia de otras condiciones, se podría decir que en realidad se puede hacer todo y se puede vivir una vida saludable. ¿Nos puede compartir su punto de vista al respecto? Completamente, me encantó cómo se redactó esto. Es una excelente perspectiva aquí y por eso hago énfasis en la parte del balance. Cuando nosotros hablamos de restricción, aislamos al paciente que tiene diabetes y aislamos como el entorno. Entonces, la clave es, al contrario, vivir con libertad, pero mientras más herramientas nosotros les demos a nuestros pacientes y a nuestros familiares, eh, más capacidad como de nosotros tener flexibilidad en los ambientes en los que nos movamos. Ojo, a mí me gusta mucho enfatizar en esta parte que no es la dieta del diabético, es la dieta de todos. Ujú, ¿Okay? Todos tenemos que tener este cuidado, todos tenemos que comer igual. Claro, a lo mejor ciertos detalles sí, con un poco más de precaución en el paciente con diabetes, pero es correcto. ujú. El paciente diabético tenemos que cambiar esta perspectiva de que tiene siempre que estar como que en cierto régimen. Ujú, sí, sí, de hecho yo también había leído que ciertamente la alimentación es muy similar a alguien con diabetes, a una persona que no lo padece. Sin embargo, la diferencia, digamos, eran las porciones, que es lo que usted estaba hablando, las porciones de las comidas. Y aquí comenta que es muy triste ver a los niños que padecen esta enfermedad. Sí, muy triste. Niños con diabetes es algo muy triste de ver. Muchas Sí, y la verdad gracias. Ujú, enfatizar mucho esto. Solemos, de acuerdo como también crecimos, ¿verdad? Y esto cambia mucho entre naciones, pero solemos ver que los niños tienen un índice más, o sea, son de una compostura un poco más delgadita y es ujú. adelante, libre albedrío al consumo de azúcares y la idea es transmitirles esto. Si nos ven comer a nosotros, que también coman ellos igual. Ujú.
exacto. Y Gabriela, muchas gracias por la información y por recordarnos a las personas que tenemos familiares con diabetes pensar en el menú para nuestras fiestas. Sí. Alex Sánchez, muchas gracias, doctora Portillo. Definitivamente son fechas peligrosas, pero trataré de hacer más conciencia. Ujú. Aquí, ok, iba a decir Galaxy, es del teléfono Galaxy. Hola, doctora, muchas gracias. Desde Nicaragua. Y doctora, ¿qué recomienda en relación la ingesta de alcohol? ¿Qué bebidas podrían ser las más adecuadas? Entonces, ¿cuáles serían como las bebidas más adecuadas, bebidas alcohólicas? Con, Sí, eso es una muy buena pregunta. Generalmente lo que tratamos es que tengan menos cantidades de, obviamente, que no tengan azúcares añadidos, número uno. ujú, Y esto también varía mucho de acuerdo a la cultura, porque las personas, por ejemplo, de origen mediterráneo, más sudamericano, suelen consumir más vinos, por ejemplo, tinto, blanco. ujú, De otros países, los mexicanos, por ejemplo, el famoso tequila. Entonces, realmente diría, pueden ser diferentes tipos de bebidas. La clave es la porción. Entonces, algunas, digamos que algunas de las nutriólogas se enfocan un poquito más en que tengan menos contenido de carbohidratos. Los otros añadidos, recordemos que había los tres, de lo que está hecho el alcohol, y si lo mezclamos con algo, entonces como que los famosos spirits como tequila, etcétera, suelen ser unos de los que más recomiendan, pero ojo, tienen más contenido de alcohol, entonces la porción es clave, ujú. ¿ok? Y la idea es, cuanto menos consumamos, mejor. Mejor, Y mucho siempre mejor. mezclarlo con comidas, no tomarlo Ujú. solito. Ajá, y tomar también hidratarse mucho durante el consumo de alcohol, tomar mucha agua, ¿no? Para saciar también un Exacto, o poquito. sea, sí, eso, la verdad es que lo que recomendamos así, como diríamos, una porción, qué Ajá. feita. Y así vamos a decir, una porción. Esto nos mantiene, probamos, lo deleitamos, pero también mantenemos un buen Ujú, balance. ujú. Doctora, ¿qué significa la orina con espuma en diabetes? Qué ¿Qué buena podría pregunta. significar? No es diagnóstico, pero es sugestivo, y eso es lo que sí tenemos que revisar, sugestivo de que puede haber un poquito de proteína que se esté tirando por la pipí. La proteína hace característicamente como si fuera burbujas de jabón. Entonces Ujú, ahí si llega a pasar, contactar a su médico y decirle estoy orinando con espuma, y el médico les va a solicitar algún estudio. ujú, No, no es en todos los casos, pero sí es importante descartarlo. ujú. ¿Qué frutas se deben evitar o moderar su consumo? Frutas, nada más frutas Muy específicamente. buena pregunta. Ujú, En realidad, aquí lo que usamos con las frutas es la cantidad. El evitarla, nos podemos exponer a todas las frutas. Lo ujú, que tratamos de cuidar es lo que le llaman índice glicémico, que es la cantidad como que puede elevarnos de insulina al consumirlas. Unas pueden hacer un pico más elevado que otras. Y la porción es clave. Las diferentes frutas van a tener vitaminas, minerales que nos van a dar cosas muy positivas, por eso yo estoy muy a favor de la diversidad y la exposición a diferentes alimentos. Siempre cuando educamos a los niños con la parte de comida, les decimos que tratemos de comer el arco iris en las comidas, ujú. pues también. Y doctora, ¿usted recomienda comer las frutas durante la mañana, en la noche, o cuál sería el mejor horario? Que En nos realidad, nos acoplamos mucho al patrón que tenga cada persona. Eh, Ujú, Casi siempre las ponemos en la mañana porque es parte de la rutina, pero diría que es una cuestión cultural. Mientras se expongan a ellas en el día, está perfecto, porque algunas otras personas las suelen consumir como postre. ujú. ¿Ok? Entonces diría, bueno, aquí depende, o snack. Sí, Diría como que de entre acuerdo al comida. diseño, no hay ningún problema que pueda hacer en cualquier horario. Ujú. Pero Arturo, a mí me ujú, parecen muy prácticas, por ejemplo, en la mañana con un smoothie, con algo de proteína, y si se tienen que ir a trabajar, rápido ya está.
Ujú. Se antoja, yo creo que más en las mañanas la fruta fresca. Bueno, a mí personalmente me encanta. Sí, sí, Ajá, sí, es más lo que que en la tarde o en la noche, sí. estoy de acuerdo. Y Arturo Mojica pregunta si puede volver a ver este video, la conferencia. Sí, Arturo, esta conferencia está grabada y la ponemos, bueno, la publicamos en nuestra página de Facebook, Noche Cultural, y también en YouTube, nuestro canal de YouTube, Comunidad de Herencia Cultural. Ahí pueden tener acceso a este contenido. ¿Qué dietas sugiere para los diabéticos, doctora Portillo? Y esto es un tema súper importante. Años previos, bueno, y para toda la audiencia, en enero de cada año se Ujú, publican siempre las actualizaciones de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes, que prácticamente es el consenso también a nivel mundial. Está la Sociedad Europea y están las diferentes sociedades, pero casi todas están ahí. Antes se definía muy claramente, la dieta para diabéticos se recomienda de este tipo. Ahora hay tantos estilos y tantas maneras de comer saludable de diferentes formas que realmente por eso podemos individualizarlo. Creo que aquí la clave es el consumo del tipo de carbohidrato, el tipo de proteína, el tipo de grasa, que usamos una grasa saludable, que usemos grasas no saturadas, o sea, que evitemos cosas que tengan mucho contenido energético, mayonesas, cremas, azúcares añadidos. ujú. Entonces sí, creo que aquí en esta parte hay muchos diseños de tipo de alimentación y que podrían ajustarse. Entonces creo que aquí no hay una sola respuesta, sino hay múltiples de acuerdo a lo que se ajuste mejor a nosotros. Para la elaboración de postres, ¿usted recomienda el uso de ingredientes bajos en azúcar, ya sea leche condensada, leche evaporada, gelatinas, etcétera? Em, Doctora, yo siento que sería bueno que nos explicara a la audiencia qué significa cuando un producto dice bajo en azúcares o azúcares no añadidos o cero azúcar. O sea, ¿cuál sería como la diferencia entre esos términos? Sí, prácticamente, y eso lo estandariza cada federación, o sea que eso sí cambia mucho entre países, pero prácticamente, digamos que cuando dice sin azúcares añadidos, es que no le agregaron al producto adicional, cuestiones adicionales, como Ujú, las cucharaditas que veíamos en la imagen esta de las bebidas. ujú, Entonces, aquí es una diferencia muy importante y algunas veces, por ejemplo, los productos light, leer etiquetas, porque es light a expensas de que tienen menos grasa, pero ujú, porque hacen un proceso en el cual utilizan un tipo de carbohidrato, lo procesan de cierta manera que le bajan grasa, pero agregan un poco de carbohidrato. Entonces, tratar de tratar de hacer estas lecturas de etiquetas es indispensable. En cuanto a la preparación de los postres, es muy importante, pues sí, si tuviera que escoger entre una leche evaporada o condensada normal versus una light, creo que sí me iría por la light, más que nada ujú, porque bajamos un poco el consumo de calorías, el consumo de grasas. Con los edulcorantes, por ejemplo, ¿qué es un edulcorante? Son estos productos que nos dan, que no tienen calorías o tienen muy pocas calorías y que le dan un sabor muy fuerte o endulzan demasiado a las cosas. Manejarlos con cuidado. No quiere decir, todavía hay algo de debate en este tema respecto a cuáles son los mejores. Algunos de ellos que podemos ver un poquito más en el supermercado, el famoso fruto del monje, el monk fruit, ujú, y otras marcas que podemos encontrar. Hay un detalle importante en cuanto al consumo, no solo la sustancia. Si se fijan, el potencial de sabor que tienen estas es más fuerte. O sea, un sobrecito es casi el equivalente a 2 cucharadas de azúcar normal. ujú, Entonces, cuando nosotros acostumbramos nuestro paladar a mayor cantidad de sabor, nos va a estar pidiendo también que le agreguemos más sal, más condimentos y a la ujú. larga, si nuestros alimentos vienen siendo más complejos o son menos naturales, tienen más condimentos, entonces es como tomarlo con mucha precaución, pero no solo por el producto, sino lo que genera en nuestro paladar. Ujú.
Sí, yo pienso, doctora, que se debe de hacer un poco más de promoción en cuanto al tema de la lectura de los ingredientes, Sí, porque siento que la información que existe en Internet no es confiable, una, y dos, no sabemos también nosotros cómo interpretarla. Entonces, siento que eso también sería un tema que podemos explorar un poco más, claro. el hecho de leer las etiquetas y cuidado, no porque dice bajo en grasas, quiera decir que realmente no tiene azúcar. Ujú, Exactamente, exactamente. ujú, La FDA, de hecho, tiene en su página, tiene una página donde viene un poquito de tutorial de cómo leer etiquetas y si no encuentra la etiqueta, viene cómo obtener la información nutricional. FDA en la sección de diabetes. No, de hecho, en la sección de lectura de etiquetas, Okey. hay una porción que dice como lectura de etiquetas, entonces ahí nos vienen imágenes y nos vienen Mm, ejemplos y leer porción, que eso es una clave importante. Cuando ujú, nosotros, por ejemplo, un cereal lo vemos, cuánto es una porción de uno y cuánto es una porción de otra. ujú, muy bien. Pregunta, doctora, cuando se padece de diabetes durante la gestación, ¿esto aumenta el riesgo de diabetes después del embarazo y puede afectar también al recién nacido? Muy buena pregunta. Sí, cuando hay diabetes gestacional, que es en el embarazo, sí se considera un factor de riesgo para presentar diabetes a largo plazo, pero no es definitivo, ¿ok? O sea, nada más mencionamos, aumenta el riesgo y tenemos toda la prevención posible. Cuando mencionaba esta imagen de los cambios transgeneracionales, no significa que inmediatamente el bebé va a nacer con diabetes, no, nosotros empecemos a concientizar que los factores dentro del útero de la mamá o dentro del vientre de la mamá, ya ahora estamos haciendo más concientización que desde que son pequeñitos, desde que son fetos, estamos transmitiéndole mucha información. Entonces, más que nada es esos bebés, cuando sean adolescentes o cuando sean adultos, qué información genética vamos a tener. ¿A qué se debe que con una glucosa capilar de 80, entre 80 y 85, tengo síntomas muy intensos, diaforesis, palidez, mareo y debilidad? Antier tuve un síncope, pero ya había ingerido alimentos. Ok, bueno, aquí definitivamente estamos hablando de niveles de azúcar normales, pero hay otros síntomas. Entonces, Ujú, aquí también tenemos que descartar, uno, que no haya bajas de glucosa. O sea, aquí no sé el contexto si la persona tiene o no diabetes, pero si está habiendo diabetes, descartar que no esté habiendo bajas de azúcar. Y otra cuestión importante que siempre que tenemos que descartar es que no haya alguna situación cardiovascular. Entonces, lo que diría es inmediatamente contactar a su médico y notificar esto. Inmediatamente, ¿ok? Es importante que si hubo todos estos síntomas, se hagan estudios para evaluar diferentes circunstancias. ujú. A mi mamá se le aplica insulina, podrá tomarse solo un whisky, uno nada más. Muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que aquí en este caso, por ejemplo, también tendríamos que ver qué otras medicinas toma, si nada más es insulina, si están tomando Ujú, medicamentos para el colesterol. Diría que una probadita de whisky, pues bueno, podría llegar a tomarlo con sus ujú, alimentos, pero sí diría, bueno, controlado, ¿verdad? ujú, Varía mucho y lo que mencionaba, sí puede llegar a elevar la glucosa, pero una porción pequeñita. ujú, probadita chiquitita nada más, Sí, esto es bien para el importante brindis. porque Ujú, nosotros, cuando se hace el interrogatorio, es muy importante ser objetivo, porque cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es consumo de alcohol? Poquito. ¿Tomo mucho o tomo poquito? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poquito para ti? ujú, ¿Qué tamaño tiene ese vasito de whisky? Entonces ahí diríamos lo más peticito posible, ¿ok? ujú, Para que brinde, pero realmente nada más sea algo pequeñito. ujú. ¿Qué se puede tomar, refresco sin azúcar o refresco light? Ah, muy buena pregunta. O ninguno de los 2 refrescos, mejor. Si tuviese que escoger, Ujú, escogería una soda que no tenga este color oscuro.
Ujú, porque el color oscuro, digamos que tiene cierto pigmento que a la larga no es lo ideal para nuestros riñones, pero también diría, si es una cada mes y fracción, diría, no hay ningún problema. O sea, es mucho mejor tomar una soda sin azúcar o light, ujú. que consumir una habitual. Entonces, sí, si tuviera que escoger, escogería mejor una soda clara, pero si no, también pueden tomarla, adelante, sin ningún problema. ¿Usted recomienda, doctora, utilizar algún sustituto de azúcar, como por ejemplo la stevia, en lugar del azúcar? ¿O qué opina usted al respecto? Hay una pregunta sobre esto. Un tema muy importante. Ha habido varias tendencias. Ujú, Afortunadamente tenemos una parte de nutrición que es dinámica. Las cosas no están escritas y son unilaterales, sino varía mucho. Hay una corriente de las nutriólogas que nos está hablando de cómo retomar nuestros orígenes y ser un poquito más orgánico, y ahí sí ellos recomiendan más el uso de azúcar de caña. Pero diría yo que si ahorita estamos en un control de azúcar, en este momento me iría un poquito más hacia o evitar edulcorantes y empezar a entrenar nuestro paladar a evitar el azúcar, o usar edulcorantes o el fruto del monje. ujú. ¿Qué tratamiento recomienda a un paciente con trastornos dispépsicos y de la motilidad intestinal secundarios a diabetes? ¿Qué tratamiento se puede tomar de forma preventiva para evitar más daños, tomando en cuenta que en temporada navideña es inevitable que los pacientes se descuiden? Ok, Ok, se descuiden. muy buena pregunta. ¿Qué es qué es a qué se están refiriendo con esta pregunta? Entonces, en algunos pacientes, cuando hay un consumo, hay una elevación crónica de azúcar, la absorción o el movimiento intestinal se hace un poquito más lento. Esto se Ujú, llama gastroparesis. Entonces, se hace un poco más lento, y el absorber ciertos nutrientes o el digerir ciertos nutrientes se hace un poco más lento, entonces no podemos digerirlo tan rápidamente. Entonces, en estos casos, lo que tratamos de evitar, sobre todo, son comidas muy grasosas. La grasa hace todavía más lenta la digestión, y trabajar con porciones. Las porciones suelen ser un poquito más pequeñas en pacientes que tienen estos síntomas, tienen sensación de plenitud más rápida. Entonces, escogeríamos porciones un poco más pequeñas, individualizarlo, porque a algunos de estos pacientes podríamos hacerles a lo mejor 4 comidas, es decir, la cena, o dependiendo de la parte cultural, hacerlo un poquito más fraccionada. Pero diría, ujú, sí, definitivamente el consumo de grasas o el volumen en general, hacerlo más pequeño. ujú. Existen estudios que han demostrado, tienen evidencia que la prevalencia de la diabetes tipo 2 en personas que son vegetarianos o veganos es mucho, mucho menor a comparación de personas que comen carne. Doctora, ¿usted qué opina al respecto sobre estos estudios? Buenísimo tema, Diana. La verdad es que ahora hemos oído más y más de esta famosa dieta basada en plantas. Ujú, ¿Qué significa una dieta basada en plantas? Básicamente, el enfoque es muy diferente de un vegetariano, o la perspectiva es algo diferente, en la cual nosotros tratamos de obtener la proteína de origen vegetal. Entonces, hacemos mayor consumo no solamente de vegetales, sino también cuidamos más el tipo de granos que comemos, el tipo de grasas más proveniente de nueces, evitamos el origen animal. Entonces, en este caso, sí hemos visto que, como tienen mayor consumo de fibra, mayor exposición a diferentes nutrientes, en algunos pacientes es cierto lo que estás mencionando. La ujú, prevalencia de diabetes ha disminuido, el control de la glucosa es mucho mejor. Otra cuestión que mencionábamos es que también algunas de estas personas, cuando deciden hacer este tipo de cambios, eh, tienen una decisión. Entonces están como con más disciplinas, tienen más organización. Entonces también hay que tomar en cuenta, pues, no solamente la estructura del alimento, sino también esta parte que impacta mucho, que es nuestra
como nuestra actitud que tenemos hacia el cambio del estilo de vida. Pero cada vez vamos a estar oyendo más y más de esta dieta basada en plantas, que bueno, también tiene otros beneficios como antioxidantes, menos reducción en la carga cardiovascular, etcétera. Ujú. Yo creo pensando un poquito en nosotros, en la cultura latina, es, es como para nosotros comemos mucha carne, los tacos, los tamales. Entonces, ¿cómo se podría hacer esa transición paulatinamente de comer altos niveles de carne, digamos, a ponernos en una situación de una dieta en base a plantas? ¿Cuál será como una sugerencia? Hiciste un muy buen punto. Fíjate que algo que caracteriza también a nuestras culturas latinas, esta parte del mestizaje, es que nuestras culturas son muy ricas en granos. Entonces, de hecho, de manera autóctona, las preparaciones de los alimentos suelen ser muy basadas en plantas. Por ejemplo, entonces, algo que recomendamos es empezar 1 o 2 días a la semana, tratar de evitar consumo de origen, proteína de origen animal. Y hacemos, por ejemplo, preparación de alimentos, entre ellos, uno de los favoritos de nosotros es las lentejas. Eh, y digo nosotros, la comunidad que hace la dieta basada en plantas, Ujú, que en este concepto es importante que también hay el que llaman flexitarian, que se expone a un poquito de proteína animal, pero en porciones pequeñas. Entonces, empezar a incluir granos, por ejemplo, sopita de frijolitos o de diferente tipo de alubias con algunos vegetales. Ahora que está haciendo calor, por ejemplo, perdón, frío, hacer estos como cocidos y comerlos con una sopita, mezclar ahí, hacer estos caldos. Ya en temporadas de más calor, los cambiamos, por ejemplo, por presentaciones tipo ceviche. Hacemos ceviche de mm, lentejas con cebollita, con tomate, lo preparamos de acuerdo al el sazonamiento que nos guste. Tenemos también otros acompañantes como el tofu. ujú, El tofu tiene una textura muy similar a como un queso fresco, entonces también puede sustituir un queso fresco en algunos caldos. Tiene un poquito más de resistencia a la parte de la cocción, entonces nos da otra exposición y es cuestión de acostumbrarnos. Entonces diría que respondiendo a tu pregunta de transición, diría empecemos. Vamos a darle una oportunidad y diría de los 7 días de la semana, probemos con 1 o 2 días, decir voy a hacer una dieta basada en plantas y eventualmente la idea es hacer más transición a que mayor porcentaje de nuestras comidas vengan de origen vegetal. ujú. Sí, hacer una transición poco a poco, no de la noche Claro, a la mañana ya me voy a volver vegetariano o vegano, ¿no? Entonces, claro. paulatinamente, acostumbrar al paladar y al cuerpo, al organismo. Muy bien. Y em, digamos que en cuestiones de, bueno, antes de hablar sobre el apoyo a los personas diabéticas, ¿dónde podremos encontrar más información sobre el cuidado y también la prevención de la diabetes? ¿Cuáles serían como las páginas que podremos consultar? Claro, de las páginas más recomendadas, oficial, o sea, realmente me baso mucho en las oficiales. La Ujú, CDC la tienen los dos idiomas. CDC, de hecho, tiene una parte donde la va actualizando respecto a las diferentes preguntas o diferentes temporadas. También la Asociación Americana de Diabetes tiene su fracción de la parte en inglés y en español. Tienen también recetas, la Asociación Americana de Diabetes. Está la parte de donde viene para los profesionistas y los pacientes y es una infinidad como de sugerencias. ujú, Ahora, también la otra cuestión es que la gran mayoría de las grandes universidades siempre tiene apoyo en la parte académica. Esto lo redacta una persona que se dedica a ello, pero también es adaptada por una persona que utiliza un lenguaje que es de sencillo, de acceso simple, que no utiliza palabras complejas, lo hace muy sencillo de decir, por ejemplo, Harvard, eh, Mayo Clinic, Cleveland, tienen acceso a toda esta información y siempre las oficiales, ¿verdad? ujú.
Okey. Y por último, para aprovechar estos minutitos que tenemos, doctora, díganos cuál sería otro tipo de apoyo que podemos ofrecerle a, ya sea un familiar o amistad que sea prediabético, diabético, para que se sienta más incluido en las cenas navideñas y no sienta esa como frustración de padecer diabetes. Muy buen punto. Yo creo que número uno, la empatía. ¿Ok? Mm, La empatía es una herramienta que nos permite conectar. Número dos, no etiquetarlos, no hacer la comida del diabético y la comida de los otros. Si queremos hacer algo por alguna persona que nosotros queremos, ¿por qué no empezamos y también hacemos el mismo plato que ellos? O sea, empezar a hacer este sí. cambio. Eh, si queremos hacer también sugerencias, tratar de hacerlo lo más sutil posible, sin usar juicios. Em, Menciono esta parte moral, pero la verdad es que es muy Ujú, importante que ellos no se sientan juzgados. Eh, Esta parte de si están seleccionando su postre, decir, tienes diabetes, no tienes que estar comiendo, o sea, los ujú, dejamos en exposición, entonces tratar de hacer las sugerencias o los comentarios más sutiles, pero ujú, si nosotros queremos ser parte de este cambio y queremos concientizarlo, nosotros también empezar a ujú, hacerlo y poner en nuestro plato también lo mismo. Creo ujú, que, creo que es clave y que quienes van a ser anfitriones en estas fiestas, tratar de seleccionar si tienen varias personas que tienen esta predisposición, tratar de seleccionar sus alimentos. Siempre tenemos ujú, una opción más saludable, siempre tenemos la posibilidad de poner algunas frutas, algo diferente. ujú. eh, y cambiar un poquito esta cuestión cultural, ¿okay? A lo mejor hacerla diferente de las recetas de la abuela, eh, vamos a esta variación a algo más saludable. Ujú. Última pregunta. Dice, me diagnosticaron diabetes hace 3 años y no tomo medicamento, solo cambié hábitos alimenticios. ¿Tengo que medicarme? ¿Es malo? Muy buena pregunta. Y es un tema que sale a colación desde 2021 y 2022 se vuelve a haber debate en cuanto a la remisión de diabetes, ¿ok? Ujú, Que hay algunas personas que sí hacen remisión. Está este consenso en la cual, ojo, una vez que se diagnostica diabetes, no significa que todas las personas tienen que estar con medicamento, esto se individualiza. Una de las cosas que más nos puede ayudar a esto es el estilo de vida. Ejercicio, alimentación, nuestro pilar de salud mental y el sueño. Estos cuatro son indispensables. ujú, Entonces, digamos que el concepto de remisión de diabetes vino mucho con la parte de la cirugía bariátrica. Se empezó a hablar de este concepto de decir, probablemente ya se quitó a expensas de quitar mucho este peso, pero ya se ha extrapolado a otros temas en la cual se diagnostica, o bueno, realmente la sugerencia, digamos que, o la manera en que se piensa es 3 meses que no estamos tomando nada, se ujú, puede estar considerando la posibilidad de remisión de diabetes. Entonces diría, no todos los pacientes tienen que estar con medicamento, sí con hábitos, entonces no es malo, pero sí diría que esto hay que solidificarlo porque algunas veces nada más vemos el nivel de glucosa, entonces hay más criterios que tenemos que revisar y diría aquí revisarlos con su médico tratante y decir voy a hacerme screening y conscientemente apoyado con mi médico o con mi equipo de salud, decido que estoy bien, están bien mis números, no voy a tomar medicamento, pero sí como que sea esto siempre unido a ellos. ujú. Sí, tomar decisiones también basadas en un experto de salud, en nuestro médico de cabecera. Ujú, Exacto. Exacto. No, por ejemplo, me está saliendo bien la glucosa en el dedo, significa que está todo perfecto. Ahí diría, ujú, asegurémonos lo más posible porque finalmente, ¿qué es lo más importante? Nuestra salud. Entonces, decir, esto es clave. ujú. Les vuelvo a compartir la información de contacto de la doctora Paola Portillo. Su correo electrónico es paola.portillo.s@tecmx y también el teléfono del consultorio en Monterrey, que es el Hospital Zambrano Tec de Monterrey.
Es 81-888-0651. Y bueno, de esta manera concluimos con la conferencia magnífica. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo por hablar de este tema tan interesante, tan importante para nosotros los latinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y la verdad es que felicito a la audiencia. Las preguntas fueron muy buenas, Sí. muy prácticas. Y las preguntas que también hiciste tú son preguntas del día a día muy buenas. Me gustó mucho, se hace muy dinámico. Aprendemos todos. A Ujú, nosotros en la parte de decir, hay cuestiones que a veces no hemos reflexionado claro. y que podremos perfeccionar a posteriori. Entonces, decir gracias por este espacio y les deseo felices fiestas, cuídense mucho y como el mensaje final es porciones. Es la clave, las Exacto, porciones, exacto, encontrar el balance. balance y disfruten a su familia, disfruten mucho estos momentos que son muy preciados. Sí, sí, me parece muy bien. Ojalá podamos retomar algunos temas que pudimos hablar un poquito y profundizar más en ellos, pero le agradezco mucho, doctora. Le deseo también felices fiestas y espero podamos tenerla una vez más en este espacio. Encantada, muchísimas gracias. Buenas noches. Y para todos los que nos ven, nuestra audiencia, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Noche Cultural o también en nuestro canal de YouTube. Estamos como Comunidad y Herencia Cultural. Ahí tenemos todos estos videos, estas sesiones informativas. Por favor, véanlos, compártanlos y también pueden darles like a los videos. Estamos nosotros, esta organización, Comunidad Herencia Cultural, muy, muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado a través de sus preguntas, sus comentarios y su participación en redes sociales y también en las conferencias. Así que quédense, chequen nuestra página de Facebook, ahí vamos a poner más información sobre la próxima sesión informativa, que es el próximo mes, en el mes de diciembre, y Pregunte al experto, es presentada por Comunidad y Herencia Cultural, está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.